para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos en esta noche, Señor, delante de tu presencia y pedimos que sea tu Espíritu Santo llenando mi vaso primeramente, Señor, que yo sea como este micrófono, que sea usada por ti, Señor, que sea un parlante, que sea un emisor tuyo, que no diga nada por mi cuenta, que sea dada la palabra tal cual tú deseas compartirla, primeramente a mi persona y luego a cada hermano y hermana, porque la palabra tuya se hizo para edificar, que salgamos edificados, que nuestros corazones se llenen de regocijo de recibir una enseñanza, una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor, y nosotros hemos creído en tu escritura, Señor, porque hemos visto en infinidad de ocasiones cuántos milagros haces a título personal y alrededor en nuestros familiares, amigos y personas que amamos cuando los ponemos en tus manos. Por eso en esta noche, háblanos, Padre, y renueva nuestro entendimiento, habla nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tienen la Biblia, vamos a 1 Samuel, capítulo 9. En este primer libro se habla de Samuel, el último de los jueces, se habla de Saúl y se habla de David. Y vimos en el capítulo anterior que el pueblo demandaba, exigía, quería tener un rey. Así que hoy vamos a hablar en este capítulo de Saúl. Capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Para que la Biblia lo manifieste, se imaginan qué joven tan hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que, además de que su presencia física era agradable, se destacaba por tremenda estatura de este muchacho. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco la encontraron. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Samuel 9:6. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, porque ya hemos estudiado en los capítulos anteriores que de norte a sur se escuchaba de Samuel, porque toda la palabra que él hablaba de parte de Dios se cumplía. He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así:
venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí vamos a hacer una pausa. En el capítulo anterior estudiamos cómo el pueblo estaba necio e insistía a Dios en tener un rey. Y vimos y estudiamos, y si no estuvo la oportunidad de estar en esa reunión, pues lo invito a que lo busque en nuestro canal en YouTube para que no se pierda tremenda enseñanza de cuánto tributo y cuánto implicaba el tener rey, pero el pueblo insistía y el pueblo pedía rey. Y el pueblo lo quería antes de tiempo. Dios ya lo tenía determinado, pero no era ese el tiempo. No nos ha acontecido que muchas veces queremos algo y queremos que sea en nuestro tiempo. Dios ya lo tiene previsto, pero nosotros siempre nos queremos anticipar, porque así somos los humanos. Dios entonces busca el mejor candidato en carne que les pudo escoger, y vemos cómo se destaca la apariencia física de este muchacho, ¿verdad? Dice que era el más hermoso de todos los jóvenes, destacado por su estatura. Saúl era lo mejor de lo mejor que nuestro Dios le podía ofrecer a su pueblo. De la tribu más pequeñita, de los benjamitas, era hijo, y menciona, de un hombre valeroso y rico, y si se fijan, lo despacha a buscar las burras que se les habían, burras les decimos nosotros a las asnas, pero lo despacha con un criado para que lo acompañe. Cis era un hombre rico, y nadie hubiera imaginado que el rey tenía que salir de esa pequeñita tribu, de la más pequeña de las tribus, que casi cuando estudiamos en los capítulos anteriores vimos que estuvo a punto de desaparecer porque hubo cierto relajo, escándalo, pero Dios así quiso. Físicamente hermoso, porque, se han fijado cuando nosotros vamos a elegir gobernantes, el más alto, el más guapo, el de los ojos. Decía, mi familia es nacionalista, y decía mi abuelita, mi madre, mis tías, mis primas, es que si Rafael Leonardo Callejas lo volvieran a colocar ahí, volvemos a votar. Y no era el hombre más acertado para gobernar nuestro país en aquella época, mis hermanos, en esos años. Pero nosotros los humanos nos dejamos llevar mucho por la apariencia, ¿verdad? Por lo guapo que es la persona. Este joven, estamos hablando del joven Saúl, y eso cabe destacar porque así lo menciona, era obediente. Cuando su papá le dijo que fuera a buscarle las asnas que se le habían perdido, no escuchamos ningún tipo de murmuración, como cuando de repente usted tiene un hijo y le dice, ve a lavar los platos, y yo, ¿por qué lo voy a lavar? ¿Y por qué no lo lava mi hermano? ¿Y por qué no? No, él muy obediente se fue a buscar las asnas, honraba a su papá, porque cuando somos obedientes, entonces honramos a nuestros padres, y se preocupaba por su papá, porque si dice, volvámonos porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él estaba preocupado por la condición de su papá. Así debemos nosotros realmente aprender a estar muy pendientes de nuestros papás. En mi caso, mis papás están ya de la tercera edad y hay que estar pendientes porque vuelven a ser como niños. Entonces una llamadita les alegra el día y se les ilumina y ellos se gozan. Así que los que tienen la oportunidad de estar con sus papás cerca, poder llamarlo, visitarle, pues vemos que era algo importante en la vida de este muchacho para que Dios lo escogiera. Ofrendaba a Dios, porque cuando el empleado de él le dijo que él conocía a un hombre que hablaba de parte de Dios al vidente, que era el profeta, él dijo, pero si ya no tenemos nada, ¿qué le vamos a ofrendar? Entonces era verdaderamente un muchacho íntegro. No encontramos una sola tacha en este joven Saúl. Y de hecho el nombre Saúl significa deseado. Saúl significa pedido. Era el hombre pedido por el pueblo, mis hermanos. Era tal como lo estaban solicitando. Entonces, Dios muchas veces quiere hacerlo en su tiempo, pero tanto y tanto y tanto nosotros insistimos y pues
también nuestro Dios es un Dios permisivo, aunque después tengamos y veamos ciertas consecuencias. Continuemos con la lectura. Primera de Samuel 9:10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis. Luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Cuando Dios quiere algo para nosotros, mis hermanos, ni aunque nos quitemos. Y cuando Dios no quiere algo para nosotros, ni aunque nos pongamos. Vemos cómo todas las condiciones se van propiciando para ese encuentro entre Samuel y Saúl. No era una casualidad, mis hermanos, era Dios propiciando ese encuentro. Las doncellas le marcan el lugar en el que el varón de Dios lo podían encontrar. Qué casualidad, ¿verdad? Que encuentran a esas doncellas y ellas sí saben dónde pueden encontrarlo. No es casualidad. Es que tenía que encontrarse con Samuel porque era la autoridad espiritual y la autoridad en todo sentido en ese momento para el pueblo de Israel. Era, además de ser el último de los jueces, era profeta y hablaba de parte de Dios. Ojo con lo de los profetas, porque dice, palabra profética mayor es esta. Muchos creen que es como brujería. Nuestro pastor es el profeta de nuestra iglesia, habla de parte de Dios y todo tiene que estar en base a la palabra. Y Samuel, una y otra vez, la palabra de Dios dice que todo cuanto hablaba se cumplía, porque hablaba de parte de Dios y el respaldo de Dios estaba en la vida del profeta Samuel. Dios en Saúl eligió el mejor candidato para el mundo. Dios eligió en David el mejor candidato para él, porque él ya tenía escogido a David. Él iba a poner primero a David como rey del pueblo y la historia hubiera sido distinta, ¿verdad? Porque era él el elegido por Dios. Dice que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Tenía cualidades y virtudes únicas, pero él les eligió lo que el pueblo quería, porque nosotros siempre queremos así, la apariencia, y pasa en nuestras relaciones. Si están jovencitas, si todavía no se han casado, puede fijarse, es que está guapo, está blanquito y está altote y está fornido. Y de ahí, aunque el muchacho sea un pervertido, no la respete, sea un fornicario, pero cuenta la apariencia. Y luego el extravío del camino del Señor y vienen consecuencias. Así puede pasar en diferentes circunstancias de nuestras vidas, mis hermanos. Por eso debemos de estar atentos y estar en comunión constante con nuestro Señor para dejarnos guiar. Pero para eso no es que yo tengo mala visión, pero bueno, para los que tienen buena vista, que tienen buenos sus sentidos, el oído, el olfato y todo, es importante, claro que es importante. Yo, si no tengo estos lentes, veo todo borroso y a las personas de cerca ni las identifico, pero es más importante que yo tenga nítida mi visión física, que tenga mis ojos espirituales bien atentos.
que tenga mis sentidos espirituales, que usted tenga sus sentidos espirituales muy atentos, porque de esa manera usted va a tener el discernimiento para saber cuándo algo es conforme a la voluntad de Dios y cuándo algo no es conforme a la voluntad de Dios. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y vemos entonces cómo actúa y cómo trabaja la providencia de nuestro Dios. Primero, se perdieron las asnas de Cis. ¿Para qué? Para que el siervo pudiera acompañar a Saúl a buscar esas asnas. Porque imagínense cuánto valor tenían las asnas. Eran como vehículos último modelo para nosotros en la actualidad, porque eran importantes, eran bienes de mucho valor. Así que ese siervo que acompaña a Saúl, qué coincidencia, era el que sabía de la existencia del profeta Samuel. Unas muchachas, esas que ese día salían a buscar el agua, exactamente estaban en el momento en el que el siervo con Saúl iban a pasar por ese sitio, las que sabían en qué lugar de la ciudad encontrarían al profeta Samuel. Y ellas entonces les iban a indicar el lugar. Y ahí vamos viendo, cuando van a buscar a Samuel, él venía y él se los encontró. Saúl ni cuenta se dio que él era el profeta Samuel porque no lo conocía, no lo identificaba, pero él ya venía. Así es cuando Dios está propiciando algo en nuestras vidas, mis hermanos. Ni nos damos cuenta, ni nos enteramos de cuántos milagros ocurren para que hoy su servidora esté primero con vida, y no solo por esta pandemia que ha agobiado al mundo entero, porque hay tantas otras enfermedades, mis hermanos, y muchos han perecido en este tiempo. ¿Cuántos milagros han ocurrido para que el día de hoy usted, mi hermano, mi hermana, esté en este sitio? Entonces, ¿será casualidad? Aunque parezca cansado, pero no es casualidad, porque en nuestro Padre no hay casualidades, todo Él lo permite. Tenemos un cupo limitado y usted dirá, justamente hoy yo pude ocupar ese espacio limitado. Es porque Dios quería que estuviéramos usted y yo en este lugar. Amén. Todo Él lo ha propiciado. Cada cosa que pasa en nuestra vida es bajo el control de nuestro Dios. Eso no le quepa la menor duda, porque Él está actuando, porque Él está obrando algo nuevo, aunque usted no lo perciba tan claramente y usted diga, pero si es que yo no siento grandes cambios en mi vida, yo no siento que avanzo, pero Dios está obrando a su favor. Dice el Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba su camino. Amén. Es por Jehová, no es porque yo sea buena ficha, no es porque usted, mi hermano, sea buena ficha, no es porque usted sea una gran señora, no, es por Jehová. Por eso nunca debemos de ensoberbecernos, porque el valor que tenemos, tampoco debemos de sentirnos poquita cosa, ¿verdad? Porque lo uno y lo otro es malo, no es algo que viene de Dios. Tenemos valor, pero tenemos valor porque el Señor, nuestro Dios, va ordenando nuestro camino y Él es el que nos da ese valor a través de Jesucristo, quien murió y resucitó por sus pecados, por mis pecados, y hoy tenemos derecho a una vida mejor, que es una vida eterna, como decía la hermana mientras ministraba. Esta vida es efímera, es corta, pocos años vamos a vivir, 60, 70, 80, solo Dios sabe hasta que se cumpla el propósito que Él ya estableció para su vida, para mi vida. Él tiene, desde antes de que nosotros viniéramos a este mundo y nos envió, Él nos trajo con un propósito específico. Y el propósito usted puede ver, y la hermana Rosy puede decir, si yo ya estoy avanzada en edad, si mi cuerpo físico se siente agotado y cansado, pero dice la palabra del Señor que su interior se está renovando, se está rejuveneciendo. Abril Navid puede decir, pero si yo soy la más pequeñita del salón,
Valerie puede decir lo mismo, pero Dios va a hacer proezas en la vida de cada una de ellas con las circunstancias que les está permitiendo vivir a cada uno de nosotros. Así es como Él ordena nuestro camino y propicia todo, como propició ese encuentro entre Samuel, el profeta, el último juez que tuvo Israel, y Saúl. Nunca debemos de quejarnos de las cosas que nos pasan, porque hay quienes predican que confiese a Jesucristo, sea salvo y su vida se vuelve una alfombrita, así con pétalos de rosa y su vida va a ser la mejor del mundo. No es cierto, mis hermanos, porque la Biblia dice, bástale a cada día su propio mal. ¿Qué significa? Que vamos a tener problemas cada día de nuestra vida, pero esos problemas no nos debemos de quejar, no nos debemos de lamentar, porque todo eso está formando a cada uno de nosotros el carácter, la personalidad, para cumplir con el plan de Dios que Él ya estableció. Cada persona que nos encontramos en la vida, mis hermanos, no es casualidad. Yo cómo hubiera podido conocer a Lesbi, cómo hubiera podido conocer a Sarina, a Evelyn, a Osiris, a cada uno de ustedes, no es casualidad. Dios propició que ese encuentro, imagínense, yo nací en una aldea que se llama La Guaruma, en un municipio que se llama Concepción de María. Les aseguro que aquí nadie conoce, y eso queda en el departamento de Choluteca, o sea, a miles, mire, una barbaridad de kilómetros, hermano. Usted llega y es vacas, burros, asnas, justamente, y un ambiente así, pero Dios desde aquel momento ya me tenía escogida para que hoy yo estuviera compartiendo esta palabra, para que yo misma la recibiera y para poder ser edificada y poder compartirla también con cada uno de los que hoy podemos recibirla. Qué privilegio el poder servir, por eso no nos podemos quejar, porque yo pude haber dicho, y hablo de mí porque así dice la Biblia, que nos pongamos de ejemplo, pero ¿por qué no nací yo en Londres? ¿Y por qué no fui yo la reina Isabel? ¿Y por qué tuve que ser Ritzi Marilú de Concepción de María y haber crecido en unos ambientes agrestes y bien difíciles? Porque eso, cada cosita que me ha ido tocando vivir, y usted entonces remueva ahí en su entendimiento qué cosas le ha tocado vivir en el transcurso de esta corta o larga edad, y todo ocurre para bien en nuestras vidas, así que ya no nos quejemos más. Ese perro que tanto ladra, hemos estado transmitiendo con una camarita, grabamos y así las hemos transmitido las enseñanzas, y tenemos una vecina de Roatán o Guanaja y tiene un gallo, y ustedes escuchaban en cada transmisión al gallo. Ese gallo, por más que el pastor se quejara en su momento, tenía un propósito, moldear algo en nuestras personas, en cada uno de nosotros en esa casa, porque era una cosa increíble con el dichoso gallo, mis hermanos. Siempre, él no cantaba el gallo en la madrugada, que es cuando suelen, sino que a la hora que se iba a grabar la enseñanza salía el dichoso gallo. Usted tendrá algún perro que cuando sale le ladra y usted quiere salir corriendo porque de repente le da miedo que lo muerda. Ese perro tiene propósito, no se queje. Cada jefe molesto que tenemos en la vida, ay, yo tuve jefes, pero ácidos, mis hermanos, y yo me imagino que ustedes han tenido ese tipo de jefes y que uno siente cuando va al centro de trabajo es un agobio, es una carga. Pero también tuve lugares donde trabajaba y yo llegaba con un gozo y una felicidad, y la responsabilidad era 10, 20 veces más grande, pero el ambiente laboral era hermoso. Entonces, todo aquello me fue formando, porque con los jefes odiosos tenía que callar en lo que debía de callar y hablar cuando debía de hablar. Y en cada momento él ya iba formándome desde muy jovencita. Esos vecinos incómodos, o de repente usted tendrá algún vecino fiestero. Dios tiene su propósito con ese vecino ruidoso que usted dice, cuando voy a comenzar las clases con mis hijos,
comienza el vecino a gritar, insultar, vociferar, y qué escándalo, dice usted. O en ese momento se le ocurre a la vecina chapear y el machete y la chindagua, y usted está incómoda porque usted quiere un ambiente más calmado. Ese vecino ruidoso tiene un propósito, ¿saben? Dios restauró mi matrimonio y yo me imagino cuántos en medio de nuestra congregación que están casados han de tener dificultades matrimoniales porque el hecho de que él sea hombre, yo sea mujer, ya nos hace distintos. Las diferentes formas en que nos educaron y en los ambientes en que crecimos. Yo una montuna, él un citadino. Mil cosas, ¿verdad? O sea, que son tan distintas y comenzar una vida no es fácil. Y nosotros comenzamos nuestra vida matrimonial sin Cristo. Dios mío, yo no le recomiendo a ninguno de los que estamos acá, todos somos cristianos, y yo a las niñas jovencitas y a las que aún no tan jóvenes, pero no se han casado, esperen en el Señor. Y cuando esperen en el Señor, no insista y no exija. Vio cómo ante la exigencia del pueblo Dios busca lo mejor que tuvo, pero no era lo que él anhelaba. Él tenía al rey David ya escogido para reinar a su pueblo y las condiciones iban a ser muy distintas a las que vamos a ir viendo, pero ante nuestra insistencia muchas veces pues él nos permite vivir circunstancias. Y en el caso de mi matrimonio, yo le puedo decir que Dios restauró nuestro matrimonio, pero no es un camino fácil. Entonces aprendamos a esperar, a confiar en el Señor. Y si ya se embarcó, mis hermanos, y aquí estamos entonces matrimonios cristianos, entonces ahora yo le digo, esposa, sea sujeta a su esposo, y esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Y cómo la esposa se sujeta a un esposo hasta la medida en la que él no le diga una contraindicación que vaya en contra de lo que está escrito, porque somos matrimonios cristianos, amén. Por ejemplo, hablando de lo difícil que podría ser una relación, o muchas veces puede ser un conflicto entre hermanos, y usted no puede limar esa aspereza, o es difícil para usted poder limar. Solo Dios y usted sabrá, o la dificultad que está viviendo en sus finanzas, porque un día dispuso que no quería vivir con lo que Dios le proveía y se fue al banco y se endeudó, y hoy está que no aguanta, porque la Biblia dice que el deudor se vuelve esclavo de su acreedor, y Dios mío, también experimentamos eso, y tener deudas es algo que yo aprendí a aborrecer. Mejor costurábamos los calcetines y la ropa interior antes de volver a endeudarnos para ir cancelando las deudas que teníamos, porque que estemos en Cristo no significa que no vamos a pagar nuestras deudas. Nuevas criaturas son y somos, pero hay que pagar todo lo que venimos arrastrando, amén. Pero ya no se vuelve a endeudar más. Aprendamos a ser ordenados, a hacer presupuestos y a vivir con lo que Dios nos permite vivir. Y entonces usted va a experimentar algo maravilloso, una sobreabundancia, porque de repente Él propicia que alguien le lleve lo que usted está necesitando, o ve cómo se le multiplica la comida. Y usted dice, Dios mío, esta provisión la compré hace 2 meses y todavía tengo y saco y cocino, pero es Dios, porque así Él permite esa multiplicación. O estos zapatos tienen literal como 6, 7 años y no se rompen, y así es Él. Y este pantalón, o sea, yo podría decirles historias, porque así es Dios de bueno, mis hermanos, pero no, porque siempre estamos lamentándonos y queriendo y exigiendo, y nos metemos en situaciones que Él no quiere. Pero vamos a avanzar. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Dios realmente tiene control. Sigamos la lectura. Primera de Samuel 9:15 dice que un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído a Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual
ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y éste salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El Señor había escuchado el gemir del pueblo, ya no aguantaban a los filisteos, y dijo, pues atenderé. Ya le había dicho a Samuel lo que iba a pasar. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del que te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, porque Saúl estaba en la cara del profeta, estaba enfrente de él, pero él no sabía. Pero Samuel sí sabía, porque Dios ya le había mostrado quién era el que le iba a llegar a esa hora, en ese momento, y con qué propósito él lo tendría que ungir para reinar su pueblo y para que éste pudiera liberar a Israel de los filisteos. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Y quién conoce lo que hay en el corazón de uno sino Dios? Porque Dios ya se lo había manifestado. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Dios ya le había mostrado a Samuel que ese había sido el motivo para hacer que Saúl saliera de la casa de su papá a buscar esas asnas. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, los puso en un lugar prominente. Yo no sé en su casa, pero casi siempre las cabeceras de las mesas las toman los señores, ¿verdad? Los caballeros, los padres de familia. Es un lugar de preeminencia. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Tenía algo especial para él. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despidas. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. El jovencito Saúl sale a buscar las asnas de su papá. Su padre encuentra en Saúl un hijo muy diligente, como nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros como hijos seamos diligentes para prestarle atención, para que dejemos ya de quejarnos y lamentarnos de las circunstancias que estamos viviendo. Dios tiene planes más grandes de los que nuestra mente humana puede considerar. Nacida de la guaruma, ¿quién
diría, o sea, que hubiera podido llegar a estudiar a la universidad. En esa época yo nací, allá por los 70, hace mucho, solo había un colegio en mi pueblo, pero para poder ir a estudiar tenía que irme a Tegucigalpa, y siendo una niña de la edad de mi hija mayor, me tocó irme con mi hermano Mario, quien es el anciano también de esta iglesia, siendo él un niño. Los dos éramos niños, pero para poder estudiar tenía que ser así. Nos tocó vivir situaciones adversas terribles que nos definieron y nos iban formando. Yo recuerdo tener que ser una mujer a los 13 años, pararme, ir y buscar dónde movilizarme. Yo de un pueblo a la capital, cómo agarrar un bus, cómo agarrar un taxi, cómo ir al colegio, cómo regresar, cómo ir a la U, cómo regresar, cómo pagar la casa en la que vivíamos, ir a pagar la energía. Y mientras tanto, mi hermano de igual manera desenvolviéndose en unas instituciones en el San Francisco, un colegio inmenso, y él venir de escuelas de aldea y pueblo y tener que aprender a defenderse. Pero todo aquello nos iba formando. Yo no sabía ni cómo hervir frijoles, mis hermanos. Y yo amo el queso duro, que es típico del sur, y entonces para mí era fácil, ya cuando aprendí a hervir los frijoles, el pedazo de queso duro, los frijoles. Pero ¿saben qué? Hoy el Señor ha sido tan bello y hay comida en abundancia en mi casa, pero yo cómo disfruto los frijoles parados con mi queso duro. Y mis hijas han aprendido, porque desde bebé les enseñé a comer los frijolitos, y si usted les puede ofrecer camarones o les puede ofrecer caracol, y ellas le van a preferir el huevito con los frijoles, porque todo eso lo forma uno, y usted aprende a vivir en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Y ha sido Dios el que nos ha llevado a diferentes lugares. Yo soñaba viviendo en aquel pueblo. Nos tocó un padre que leía mucho, y cuando se iba la energía eléctrica nos contaba historias y cuestiones de libros, y yo me imaginaba en el Coliseo Romano, porque él es de ciencias sociales, ya está jubilado. Y cuando Dios me permitió ir con mi familia, mi esposo, mis hijas, y estar en el Coliseo Romano, yo le decía a Camel, es que era una emoción que no les puedo transmitir, porque yo estaba en medio y recordaba cuando era niña, y me contaba mi padre de todo lo que acontecía en ese coliseo, que además al estudiar Derecho y ser abogada, estudié Derecho Romano, y luego pues vemos que en la Biblia también tenemos el libro de Romanos y hemos aprendido. Pero ¿qué les quiero decir con todo eso? Que por eso jamás nos quejemos de todo lo que nos toca vivir, porque en su momento parece adverso, parece horrible, pero Dios está moldeándonos, y como hijos de Dios, ¿qué espera Él? Como este muchacho estaba preocupado, ¿cómo vamos a ir a buscar al vidente? No llevo ofrenda. Así estamos preocupados cuando venimos a la casa de Dios, de honrar a nuestro Dios. Dice, si Él es tu Señor, trátalo como tu Señor. Y estamos tan preocupados. Yo sé que algunos sí, pero los que no estamos, mi hermano, que cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con esa diligencia que tenía el joven Saúl, con esa disposición de llevar la mejor ofrenda, con esa disposición y obediencia, porque la autoridad de él era su papá. Pero tal vez los muy jóvenes acá tienen como autoridad sus papás, pero otros que ya estamos casadas, las mujeres, tenemos como autoridad a nuestros esposos, y los que ya son esposos tienen, y todos en común en esta congregación tenemos como autoridad al pastor, al anciano. Pero si toda la vida nos andamos quejando, murmurando, ¿cree que Dios va a tener ese agrado en agregar todas las añadiduras que Él manifiesta en la Biblia que nos va a dar? Porque dice que si nosotros nos gozamos en servirle, en honrarlo y en amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, siendo diligentes en su servicio, todo lo demás será añadido. Amén. Todo lo demás es todo, mis hermanos, porque Dios es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de Samuel, el mismo Dios de Saúl, el mismo Dios es su Dios, es mi Dios. Él murió y resucitó para que hoy tengamos vida eterna. Samuel ya sabía quién era Saúl, ya sabía
a qué hora exactamente él iba a llegar. Ya sabía de las burras perdidas. Samuel sabía que se habían encontrado 3 días antes, pero era necesario que todo eso aconteciera para que Samuel y Saúl pudiesen encontrarse. ¿Cuántas cosas nos están aconteciendo hoy mismo? Y entonces no nos lamentemos más porque Dios ya sabe y lo está permitiendo porque algo grande está por suceder en su vida y en mi vida. ¿Quién estaba detrás de los pasos de este joven Saúl? Sino Dios. Así como Él está detrás de cada paso que usted y que yo damos. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Albert Einstein, el genio del siglo XX, dice, el azar no existe, porque Dios no juega los dados. Dios no juega los dados con su vida y con mi vida. Todo cuanto estamos viviendo, por duro que parezca, en medio de su familia puede tener un hijo enfermo, su mamá enferma, su papá enfermo, puede tener una dificultad económica, puede tener problemas formativos con sus hijos o problemas académicos con sus hijos, puede tener problemas interpersonales, puede tener problemas por la ruptura con una pareja porque rompió relaciones con una vieja o nueva amistad, puede ser el problema que lo tenga descontrolado. No se descontrole, vuelva su centro a Jesucristo, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Y yo quiero leer Hechos 13:20 que dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, que fue el último. Luego entonces pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años reinó. Quitado a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Mis hermanos, todo pasa para que hoy nosotros tengamos una salvación eterna. Hagamos que valga la pena la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Dios no se ha olvidado ni se olvida de lo que esté viviendo y que Dios tiene el control absoluto de su vida y de mi vida. Amén. Quiero que oremos ahí donde está, incline su rostro y agradezcamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en control. Espíritu Santo de Dios, y para aquel que todavía está dudando, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que en el transcurso de esta noche, Espíritu Santo de Dios, ve a ese corazón que se ha vuelto un corazón duro, vuélvelo un corazón de carne, ese corazón que se ha vuelto de piedra en medio de esta circunstancia, Señor, que seas tú volviéndolo un corazón sensible para escuchar tu voz, para adorarte a ti, para hacer las cosas como a ti te agradan, para honrarte a ti, para obedecerte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por la palabra enseñada en esta noche, porque recibimos con agrado todo cuanto nos pasa, Señor. Todo lo que estamos viviendo, hoy entendemos, Señor, que acontece para el bien y para el cumplimiento del propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Podrías estarte quejando por la existencia de este virus que ha venido a trastocar y transformar nuestra manera de vivir, de conducirnos. Pero hoy, Señor, te decimos gracias, porque todo lo que puede obrar para mal a otros, a nosotros obra para bien, porque tú nos estás enseñando cómo limar asperezas en nuestra casa,
cómo compartir tiempo con nuestra familia. Tú nos estás enseñando, Señor, algo nuevo, algo que antes no vivíamos ni experimentábamos, a ser limpios, Señor, porque este virus nos ha venido a marcar lo que debimos haber hecho siempre: lavarnos las manos, ser muy higiénicos, Señor, y muy cuidadosos con nuestras propias vidas y con las vidas de los que amamos y que están a nuestro alrededor. Que nos verdaderamente, que tu Espíritu Santo nos traiga conciencia y haya cambio, que seamos ese remanente, Padre, en el nombre de Jesús, distinto, Señor, que verdaderamente anhelemos llegar delante de tu presencia el día que tú vengas por nuestra alma, Señor, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque esas son las que son por la eternidad, allá donde no tendremos más dolor, más sufrimiento, más enfermedad, más escasez, allá donde no habrá limitaciones, no habrá tristeza, no habrá depresiones, no habrá ansiedad, allá donde ya no habrá todo lo que a esta carne le aflige, Señor. Y eso es lo que queremos, vivir una eternidad adorándote, Padre. Gracias te damos, Señor, por el permitirnos una vez más volver a tu casa, Señor, como tú lo estableciste, porque el día está cerca, tu venida está pronta, Señor, y eso podemos sentirlo en nuestro interior, en nuestro espíritu, y es tu espíritu que está queriendo llenar estas lámparas de aceite de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.